Hola compañeros, hoy vengo a hablarles sobre la interpretación de elementos concretos desde diferentes perspectivas del cuento El Temporal. Este cuento fue escrito por Carlos Salazar Herrera en 1947. Acerca del autor. Este nació el 6 de septiembre de 1906. Realizó sus estudios primarios y secundarios en San José. Desde su adolescencia, presentaba aptitudes para la literatura y el dibujo. En 1947, escribió Cuentos de Angustias y Paisajes, que publicó en la editorial El Cuervo y que en poco tiempo se destacó como uno de los más importantes libros en el campo del cuento costarricense. En 1961 obtiene un premio por su cuento El Raudal en Guatemala. Falleció el 24 de julio de 1980 en la ciudad que lo vio nacer. Acerca del libro. En esta compilación de cuentos, el autor logra plasmar con éxito el paisaje rural de Costa Rica en la primera mitad del siglo XX, donde muestra la parte humana del campesino y los problemas con los que éste se encontraba día con día. Carlos Salazar Herrera logra mostrar las angustias de cada uno de los personajes que se encuentran dentro de los cuentos. El autor acude al lenguaje que es presentado dentro del costumbrismo costarricense. Acerca del cuento. El cuento que yo escogí fue El Temporal, que cuenta la historia de Pacho, un hombre que vive en un rancho en el claro de la selva. Este pasaba la mayoría de su tiempo en el tabanco, descansando, con pereza. En la historia se cuenta que Pacho tenía una yegua, que ya había tenido 4 partos y que amaba con toda su alma. Estos pasaban juntos todo el tiempo, más que todo para negociar el carbón. Pacho tenía esposa, de la cual no tomaba mucha importancia. En una parte del cuento empieza un temporal que provoca en Pacho estrés y cansancio por el constante sonido de la lluvia, lo que hace que tome la decisión de irse con su yegua del rancho. En el camino, sus pensamientos acerca de los partos de su yegua lo llevan a la depresión, ya que éste no tenía ningún hijo por culpa de su mujer. Al final, es tanta la lluvia que la yegua se ahoga y éste decide suicidarse con ella. Este cuento habla sobre Pacho, un hombre campesino que era callado, perezoso, depresivo, olvidadizo y malhumorado, que pasaba la mayoría del tiempo junto a su buena yegüita. En este cuento existen elementos que son los que moldean esta historia. Bueno, primeramente está la yegua blanca, que es la compañera de Pacho, y con ella era con la que hacía sus trabajos, ya que con ella iba a negociar el carbón, y por lo tanto él decía que era una yegua trabajadora y paciente. También se le puede tomar como su amante, ya que él decía que era su único amor. Después está la mujer de Pacho, a la cual él no le daba ninguna importancia, y las veces que hablaban ni siquiera le respondía. A pesar de esto, ella siempre pasaba pendiente de él, ya sea ofreciéndole café o viéndolo cuando se iba. Aún así, ella no le dio ningún hijo y esta fue una de las razones por las que Pacho decidió suicidarse. En el cuento ella casi no aparece y son muy pocas las veces. Ahora está el hombre y la bestia y esta es la relación de Pacho con su yegua. Se puede decir que estos dos eran un matrimonio, ya que en el cuento se dice que son una misma cosa
y cuando dos personas entran en un matrimonio se dice que son una misma carne. Después están los cuatro partos, y estos tienen mucha relación con el hecho de que la mujer de Pacho no le dio ningún hijo a él. Esta es una frase que repite varias veces Pacho y simboliza su decepción hacia su mujer por no darle ningún hijo. El río simboliza el fin de Pacho, además de que es el fin de su depresión y es el lugar donde él toma la decisión de terminar con su vida. El sol simboliza el fin de la vida de Pacho, además de que también simboliza el hecho de que él ya está mejor y que no va a sufrir más con su depresión. Después están los reales de José, que son la forma de Pacho de escaparse de su casa. Es por la acción de ir a buscar este dinero que uno se da cuenta de que Pacho es olvidadizo. Por último, el temporal es la representación de la tristeza y de la depresión de Pacho. Es la principal causante de su muerte. Este simbolizaba el principio del fin de su vida. Por culpa de este, él perdió su yegua, lo que él más le importaba, lo único que amaba y la única razón de su existencia. Sin su yegua, él no era nadie, ya que él se sentía poca cosa. Además de que su mujer no importaba, no la tomaba ni en cuenta. Mi opinión. El autor quiso dar a conocer una de las situaciones por las que pasaban los campesinos en aquella época, donde el machismo, en primera instancia, es lo que más se practicaba en aquel tiempo, y el hombre necesitaba una descendencia, pero en este caso, la mujer no pudo darle ningún hijo, provocando odio, depresión y deseos de muerte de parte de Pacho. Se puede ver cómo en el cuento no le tomaba importancia y prefiere simplemente hacer como si no estuviera. Por esta razón, toma a su yegua como su amante y se simboliza el hecho de que son una sola, una sola cosa, como si estuvieran casados. Y la forma para escapar de esto fue buscando la muerte en el momento en que su amante murió, ya que, según él, no tenía a nadie más. Lo que nunca pensó fue lo que pasaría su esposa al saber que no volvería al rancho. Por esta razón, es que se presenta el machismo de forma explícita. Y es por esta razón que el autor supo plasmar en la obra los problemas presentados en los campesinos de aquel tiempo. En conclusión, este cuento, mediante simbolismo como la yegua, el temporal, la mujer de Pacho, el sol, el río y los cuatro partos, muestra la depresión de un hombre quien vivía decepcionado de su mujer y no la amaba. El temporal logra adentrarse en su consciente, haciendo que éste enloquezca de tal manera que decidió morir. El autor demostró en este cuento lo que puede provocar que un hombre decida dejar de amar. La mujer de Pacho siempre se preocupó por él, pero no logró demostrárselo a tiempo. La yegua simbolizó su problema, ya que vivía tan apegado a ella que no logró ver el amor que le ofrecía a su esposa.